Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Mi nombre es Cristian Garríquez, soy un apologista católico de Lima, Perú, y en esta oportunidad he querido tocar el tema acerca de la demonología, que son los estudios de los demonios, ya que en mi corta vida he escuchado muy poco de ellos. Veremos la forma de cómo actúan y sus nociones básicas. Serán en preguntas y respuestas y lo tomaremos del libro del padre José Antonio Fortea, que es un sacerdote exorcista español muy conocido en todo el mundo. El nombre del libro es Suma Demoníaca y espero que los videos sean de su agrado y tome conciencia de este ser espiritual y así poder derrotarlo. Pregunta número 1. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Espíritus en latín significa soplo, hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa en el cuerpo. Por tanto, los pecados como la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos. A ellos, al ser creados, se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver es aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver, conocer a Dios, pero no ver, conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que lo oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraba su esencia, sabían que era su creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de esta esencia divina, Dios le puso una prueba. En esa prueba, unos obedecieron y otros desobedecieron. Los que desobedecieron, de forma irreversible, se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie les hizo así. Hubo una fase en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. El Evo es el tiempo de los demonios. Al darse en el Evo, estas fases a los humanos nos parecería que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos pareciera tan breve, para ellos fue muy largo. Las fases de transformación de ángel a demonio fueron las siguientes. Al comienzo les entró la duda de que quizás la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio, esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial que poco a poco fue evolucionando al pecado grave. Pero al principio, ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera el diablo. Fue, posteriormente, cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia que les recordaba que tal desobediencia era contra la razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios, y como consecuencia de ello, sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esta determinación cada vez más profunda, y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso le resultase cada vez más justificable. Finalmente, ese proceso llevó al pecado mortal
que se dio en un momento concreto a través de un acto de la voluntad. Es decir, cada ángel llegó un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia a imagen de la ley divina. Ya no era un enfriamiento del amor de Dios, ya no era una desobediencia menor a algo determinado que le resultase difícil de aceptar, sino que, en la voluntad de muchos de ellos, apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección, comenzaron un proceso en que trataron de autoconvencerse de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero en él había errores y fallos. Comenzaba a acariciar la posibilidad que había aparecido en sus inteligencias, la posibilidad de una existencia aparte de Dios y de sus normas. La existencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor y pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente al que había que liberarse. En esta nueva fase de alejamiento, ya no era simplemente que buscaban un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo le parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad. Pensaban que la belleza y felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor. Ellos se deberían de haber preguntado, ¿por qué había un espíritu que se alzaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debería imponer sobre los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades? No somos niños, no somos esclavos, debieron pensar. Dios ya no era un elemento que habían dejado atrás, sino que comenzaban a convertirse para ellos en el mal, y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia estos ángeles para que volvieran a Él eran vistas como una intrusión inaceptable. En esta fase, el odio en unos creció más y en otros espíritu menos. Puede sorprender que un ángel llegue a odiar a Dios, pero hay que entender que Dios para ellos ya no era el bien, sino que el obstáculo, la opresión, las cadenas de los mandamientos y la falta de libertad. El odio nació con la energía de sus voluntades, resistiendo una y otra vez a la llamada de Dios que como un padre lo buscaba. El odio nació como una reacción lógica de una voluntad que tiene que afianzarse en su decisión de abandonar la casa paterna, por decirlo en términos que resulten inteligibles para nosotros. Es decir, alguien que se marcha de casa al principio simplemente quiere marcharse, pero si el padre lo llama una y otra vez, el hijo acaba diciendo, déjame en paz. Dios les llamaba entonces, pues sabía que cuanto más tiempo sus voluntades estuvieran alejadas de él, más se afianzarían en su alejamiento. Por supuesto que muchos ángeles que se habían alejado en un primer momento volvieron. Esta es la gran lucha en los cielos de la que se habla en Apocalipsis. En el Apocalipsis 12 leemos, y se entabló un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando con el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza, no volvió a encontrarse su sitio en el cielo. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y el adversario, que engaña al orbe entero. Fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él.